Buenas noches, aquí estamos otra vez en el programa de Civilitas TV. Hoy vamos a tratar de tomar algo del tema de salud. Es un tema muy grande, muy amplio, con muchos déficits, así que intentaremos abordarlo. Así es, yo sé que es difícil en un día como hoy, habiendo visto a nuestro vecino país Brasil caer como cayó y todos los comentarios, pero en Civilitas seguimos pensando no en el próximo mes, sino en la próxima década, y en ese marco, como dice Carmen, vamos a hablar de salud. Varias veces hemos abordado este tema en este ciclo. Hoy queremos buscar algunas facetas, algunas puntuales y otras generales. ¿Tenemos muchos hospitales en Córdoba? Tenemos muchos hospitales muy nuevos. Pero ¿cómo anda la salud primaria y a nivel de prevención? ¿Cómo anda la calidad de vida de los cordobeses? Esos cordobeses, sobre todo sin recursos, marginados. Vamos a tener un abordaje de fondo en ese sentido. Y también vamos a hablar de otra faceta, que es si estamos preparados para donar los órganos y darle vida a otras personas. Otro tema también muy importante. Y en el medio, bueno, nosotros desde Civilitas Esperanza Federal también queremos hacer nuestros aportes respecto a algunos temas estructurales que están muy desordenados a nivel de gestión de salud. Si les parece, vamos con este primer video. Es un video que hemos hecho un resumen con los de la producción porque duraba muchos minutos. Es un tema muy difícil, la donación de órganos. Nos parece que es un aporte, decirlo públicamente. Yo les aviso a todos mis parientes que quiero donar órganos. Y así me han indicado los médicos especialistas, porque dice, es muy importante que los que te rodean sepan tu voluntad. No quiere decir que vaya a ser más fácil la decisión, pero es fundamental. Vamos con este video. El sueño de mi hermano era ser un superhéroe y se le cumplió. ¡Gaby! ¿Qué pasó? ¡Gaby! Alde. ¿Cómo está? El doctor Ceballos. ¿Qué pasa, doctor? Señor, ¿cómo está nuestro hijo? Estabilizamos el corazón. Logramos hacerlo trabajar otra vez. Trabajamos sobre la hemorragia. Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. Señora, yo sé que es un momento muy doloroso, pero tengo que hablarle de la donación de órganos. Los órganos de Ale salvaron 6 vidas. Tienen 6 nuevos hijos. Perdimos a Ale, pero ganamos 6 vidas. Dice a la donación de órganos, sea la vida. Claro, cuando uno se aproxima al fenómeno de la salud, hay un primer cambio que es cultural, de muchas cuestiones. Ahora vamos a hablar específicamente de la donación de órganos, pero también podríamos hablar de muchos cambios culturales que tenemos que hacer. Supónganse, siempre hablamos aquí
Si todas las noches en el hospital de urgencias llega la gente alcoholizada y bueno, entonces tenemos que hablar del alcohol, digamos. Y si los embarazos prematuros de los chicos adolescentes, bueno, tenemos que hablar o sea, tenemos que ir un punto antes y buscar qué cambio cultural tenemos que hacer como sociedad para incorporar ciertas cuestiones que están por ahora distorsionadas. Algunas distorsiones hay también en este tema de donación de órganos, o no distorsiones, sino ignorancias, miedos y demás. Y por eso lo hemos invitado al doctor Martín Barrabino. Gracias por venir. Bueno, aquí me da la sensación de que si uno le preguntara a los televidentes, todos estarían de acuerdo. Sí, sí, todos donamos, todos querríamos, pero cuando llega el momento de la verdad, nadie dona, digamos. ¿Cómo es la cosa? Bueno, eso es muy típico. Lo que nosotros creemos que sucede es que la decisión en el momento más crítico no la toma quien realmente la debería haber tomado, que es quien falleció. Y eso es lo que buscamos hoy, y lo que la ley busca desde el 2005, y lo que las campañas y los equipos médicos de procuración intentamos hacer, que la información, como dijiste vos al comienzo del programa, esté brindada desde antes, para saber qué quiero hacer yo con mi cuerpo, qué quiero hacer en mi testamento de vida, hacer yo con mi cuerpo el día que muera. La decisión no es familiar. La decisión es nuestra en vida, y lo que nos permite la ley hoy, desde el 2005, es que si yo no tomé una decisión, la ley me ayuda o ayuda a la familia a que se define la cosa sin tantos cuestionamientos, que si yo no dije que no, ni no me opuse en vida, ni por escrito, ni verbalmente, tenga la opción de ser un donante, de ser un donante efectivo. Me parece muy importante decir cuántos están esperando recibir un órgano. Hay 7.700 pacientes en lista de espera de órganos en la República Argentina. Un dato así puntual es que acá en Córdoba hay en este momento aproximadamente 300 pacientes en lista de espera de trasplante hepático, 200 pacientes en lista de trasplante de córneas. Esos requieren para hasta mejorar la calidad de vida con un tejido, ¿no? Como es poder ver. Y en esa línea hablábamos recién de los miedos, de las distorsiones, de las ignorancias. Hay mucha gente que le tiene miedo a este asunto, que piensa que hay robo de órganos, piensa que puede haber, digamos, algún tipo de manipulación de un momento tan sagrado, tan sensible como es la muerte. Vale la pena desmitificar un poco este momento. Vos nos contabas fuera de cámara, de hecho, vos anoche has estado en un trasplante. Contanos un poco ayudarnos a desmitificar ese momento, digamos. Bueno, a ver, el procedimiento trasplante de un órgano es el procedimiento médico que ya está demostrado que no es investigativo, sino es una terapéutica médica, que es la última herramienta para solucionarle la insuficiencia terminal de un órgano. Ese paciente que no tiene otra alternativa, es eso o la naturaleza va a hacer lo suyo, que es la muerte del paciente. Para que eso se provoque, necesitamos de un elemento externo al problema médico y paciente, que es que la sociedad intervenga y diga, acá tengo la herramienta que es el órgano. O sea, es diferente a cualquier otra terapéutica. Pero para eso también es necesario que yo saque un órgano de un organismo y lo pueda implantar en alguien y su sistema inmune lo pueda tolerar. Es realmente la compatibilidad. La famosa compatibilidad de que todos hablamos. Para que todo eso suceda, requiere de una cadena sistemática médica, científica, que va desde la búsqueda de la compatibilidad hasta el procedimiento quirúrgico, hasta la inmunosupresión, hasta el mantenimiento de ese injerto, que hace que en un procedimiento de trasplante trabajen nunca menos de 200 personas para que eso sea efectivo. No hay manera de hacerlo a oscuras en un galpón y en una clínica de un pueblito del interior, ¿no? No hay manera. El mito de, no, yo sé que el otro día en un supermercado agarraron un chico y lo metieron y salió sin un páncreas y que yo, viste que hay un montón de mitos, eso no es posible. No solamente no es posible, sino no existe ninguna denuncia en el sistema penal, en el sistema jurídico argentino, no existe ninguna denuncia, ni siquiera hay denuncias internacionales de todo esto. Hay algunos cuestionamientos que por ahí se tienen, como que en China algunos condenados a muerte se les ofrece ser donantes de órganos, pero eso es una cuestión legal dentro de ese país, o algunos países que permiten la donación a personas no relacionadas directamente en el grado del grado de parentesco. Pero no existe esto. Requiere de una tecnología médica para que esto sea efectivo, tan compleja que es casi imposible hacerlo. Yo me juego que los argentinos, que somos famosos por solidarios, por lo menos famosos entre nosotros, y que, por ejemplo, en el tema de la donación de sangre me parece que hemos hecho un aprendizaje y realmente hemos hecho pedagogía y los resultados han sido mejor, que se puede
educar sí. Yo creo que acá hay dos puntos críticos, que es la educación médica, que ese es el punto más importante de todo de esto. los médicos en su formación. De los médicos en su formación inicial y en su formación de especialistas, tener estos conceptos arraigados del concepto de la muerte. O sea, el médico tiene que tener en su profesión dos conceptos, quién está vivo y quién está muerto. Y el concepto más básico, que es quién se murió y cómo se diagnostica la muerte, es un concepto básico. Ese punto creo que es muy importante de entender nuestra concepción occidental a la muerte y tenerlo dentro de nuestro lenguaje cotidiano. Es un tema que filosóficamente le esquivamos, me parece. Claro, por Claro, supuesto, yo a lo bruto, digamos, yo escucho gente que dice, no, si yo me llego a morir bien muerto, ahí sí dono los órganos, pero si quedo, viste, en ese estado de coma cerebral, no, ahí aguántame, digamos. Bueno, O sea, es como ese tema es crítico. La muerte es una sola. No hay una muerte para uno y otra muerte para otro. La muerte es una sola que tiene dos mecanismos por el cual podemos llegar, que es la parada cardíaca, que es lo que nosotros vimos, el señor que su corazón se paró, se pone frío y va a un féretro. Esa es la típica y nadie discute que esa persona está muerta. Ahora, desde el año 1950, cuando empezaron los respiradores automáticos y las terapias intensivas, se vio que existía algo que se llamaba coma de Passé. Así se llamaba porque era algo más allá del coma, pero no se sabía interpretar bien qué era. Cuando se empezó a estudiar, se dijo, no, lo que está presente acá es lo que se llama síndrome de muerte cerebral o de muerte bajo criterio neurológico, y lo que se vio es que el tallo cerebral, el tallo, está muerto. Está muerto. Y al estar muerto el tallo, acá está la vida, no está en el corazón. La vida está acá. Yo puedo desconectar a una persona del corazón, conectar a una máquina y hacerlo seguir viviendo. Pero no puedo desconectarlo del cerebro y hacerlo seguir viviendo. Entonces la vida, el concepto, está acá adentro. Y a veces es difícil entender que yo tengo un paciente en una terapia intensiva con un monitor que se ven latiendo al corazón y con un tórax que se mueve porque una máquina lo hace respirar, no es él quien respira, y esto es el problema, entender que esa persona está muerta porque nosotros decimos científicamente que está muerta. Muchas gracias por haber participado en Civilitas. Bueno, aquí tenemos un primer tema. Yo comento que cuando yo estaba en el tema de drogas y cuando me acercaba al Ministerio de Educación decía, che, este tema es muy importante. La secretaria de Educación tomaba y decía, si lo voy a poner en mi listado de carpetas de lo importante, y tenía 25 carpetas, digamos, donación de órganos, realmente... Educación vial. Educación vial y demás, o sea, pero efectivamente son todos temas muy importantes. O sea, si no producimos un cambio cultural en estos temas, va a ser muy difícil que después, cuando llegue el momento crítico, uno tome la decisión correcta. Gracias por venir. Un detalle, el Hospital Privado de Córdoba está haciendo muchísimos trasplantes por año. Creo que Sí, si no es el mayor del país, ahí está entre los que más hace. Y, sin embargo, no es un hospital que se luzca por donante. Bueno, eso en la política del hospital privado ha cambiado desde hace ya un par de años y estamos en este cambio cultural que una institución debe hacer. No, de todas maneras, lo extendemos a todo Córdoba o a todo el país. Bueno, si les parece, un segundo capítulo y con este video presentamos la segunda mesa. Claro, porque ahora avancemos un poco más. ¿De qué salud hablamos y hospitales y demás si en realidad esa calidad básica de tener agua, de tener algún lugar donde comer, de tener cierto orden, no lo tenemos? Vamos a hablar con la doctora Ana Juárez, miembro de Esperanza Federal. Ella recorre el norte de Córdoba y nos va a contar un poco la realidad, aquí nomás cerca, y con eso vamos a sacar algunas conclusiones. A ver estas imágenes.
Bueno, la doctora Ana Juárez hace mucho tiempo en el equipo Esperanza Federal viene insistiendo con este y otros temas, pero particularmente con este. ¿Qué estamos haciendo en la línea entre la calidad de vida y la salud? Allí hay un mundo, también lo habla Conin, que también lo mencionó, o sea, hay un punto que no le estamos prestando la debida atención. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, sí, vos sabés que cuando hablamos de salud pública, que muchas veces la gente tiende a pensar, bueno, estamos hablando de la salud y de la enfermedad, en realidad esto es mucho más amplio. Estamos hablando de la calidad de vida de las personas, de cómo se desarrollan las personas en ese medio ambiente, cómo nosotros podemos usar esas potencialidades para que estas personas tengan oportunidades, ¿no? Y ocurre que en el noroeste cordobés, mira, si hubiéramos querido, yo creo que no se hubiera producido esta pobreza en forma paulatina y sostenida de hace, ¿qué te puedo decir?, 15 a 20 años a la época, ¿no es cierto? Hay gente que ha recorrido la zona hace 15 años atrás y me comentaba lo próspera que era el noroeste cordobés. Era un lugar, fíjate vos, donde las familias tenían a lo mejor una plantación de olivos, hacían el aceite de oliva y en Europa, hace 15 años atrás, se le dio el premio al mejor aceite de oliva por su calidad, en la zona de Cruz del Eje. Sí, totalmente. La papa, el tomate, los pimientos, los sembradíos. Bueno, en este momento yo te diría que por falta de obras públicas, indudablemente, porque si bien es una zona que tiene mucha sequía, cuando llueve, esa lluvia debería capitalizarse para que la gente en otros momentos tuviera agua para su... Bueno, en este momento la gente misma, porque el verdadero dato, mira, no te la dan las estadísticas, sino el hablar con la gente y escuchar lo que la gente te dice. Y la gente te dice que realmente los gobernantes no le prestan atención, no hay políticas que los ayuden. Por lo tanto, una señora una vez me comentó que por falta de agua y de comida, sus cabritos se morían. Y ella cuando a la mañana iba al campo veía cabritos muertos. Lo cual me hablaba a mí de una desolación, una tristeza y una pobreza que realmente da una pena muy grande. Porque fíjate vos que hay cuestiones como son las tradiciones, ¿no? Esto de decir, tengo la materia prima, tengo la oveja, tengo la lana de oveja, entonces hilemos la lana, hagamos la colcha, que hoy te vas a una casa de regional. Que en su momento se hizo también ahí, pero ahora ya se pero dejó en de su hacer. momento era una industria. Hoy en día, vos para encontrar a alguien que te hile esa lana, no la encontrás. Entonces yo le digo a la gente, ¿qué hace con la lana? La quemo. Claro. Pero te digo que a mí no me entra en la cabeza que una industria que podría ser motivo, digamos, de que esta gente pudiera tener un ingreso, y un ingreso importante. Totalmente. Porque como te decía recién, te vas a una casa de regionales y una lana, qué sé yo, una colcha de lana de oveja te sale muy caro. Esta desatención, Ana, porque nos lo has mencionado muchas veces en las reuniones de equipo, vos hacés un particular énfasis porque trabajás hace muchos años allí en el norte, pero también aquí en la ciudad, en distintos barrios, ya tenemos datos que nos marcan que en la salud previa ya no le están prestando atención. Y bueno, fíjate vos que ha salido en el diario, en La Voz del Interior, o sea que eso es Voz Populi. Hay barrios del sudoeste de la capital que tienen un mayor índice de analfabetismo, una menor oportunidad de trabajo tanto para los hombres como para las mujeres. Personas en una proporción mayor que el resto de la población de la capital de Córdoba que nunca fueron a la escuela. Los comerciantes que te dicen que se está vendiendo un 20% menos la leche, que era un producto que era de estar en la mesa. Y estaba instalado en nuestra mente. Instalado. Sin embargo, sí. Ahora bueno, yo en eso, perdón, yo digo todo lo respecto a la lactancia, a la nutrición. Ahí me parece que hay una oportunidad. Esa mamá que llega con su bebé o que tiene su bebé en el hospital público, es un momento muy apropiado para acompañarla. Bueno, yo creo que en los hospitales públicos que se está haciendo por una cuestión de voluntarismo de los profesionales, se está logrando que la mujer que tiene su niño en el hospital reciba todas las, en fin, todo lo que se necesita en cuanto a instrucción para que le dé la lechita y amamante a su bebé. El tema es
lo que nos deja ver las políticas públicas. Sí. Justamente en esa línea te quiero llevar al corazón, al centro de una propuesta que vos ya has hecho muchas veces en Esperanza Federal y en Civilitas, que es, vos hablás de, che, prestemos atención a lo primario de la salud, inclusive más allá de lo primario. Vos hablabas, te acordás de estos promotores de la salud metidos en el terreno y demás. Sin embargo, yo alguna vez te he dicho, hemos debatido, yo te digo, las veces que se ha intentado eso, ha fracasado. Después esos equipos quedan un poco a la deriva y no saben qué hacer, digamos. O sea, en los hospitales andamos bien tal vez, no sé, ya vamos a hablar. Pero ahí cuando nos acercamos al territorio es como que el Estado se le va de la mano y no lo logra hacer, digamos. Bueno, porque en realidad en la universidad se intentó en algún momento hacer una escuela de promotores, lo cual era muy buena, una muy buena idea. Luego esto no tuvo un fin feliz por alguna situación, ¿no es cierto?, que habrá que ver. Pero indudablemente que el promotor, más de una vez, y sobre todo en el interior, y no tanto en el interior, acá también, son punteros políticos, o sea, claro, que pertenecen, digamos, a una cuestión que es secundaria al tema de la salud en sí. Si bien ha habido algunas intenciones, algunas políticas que llevaron a tener, digamos, una situación en salud en estas áreas, digamos, como son los médicos de familia, en algún otro momento que la provincia puso médicos de familia y equipos de salud de familia, familiares, ¿no es cierto? Equipos de salud en forma horizontal, la enfermera, la kinesióloga, el que le ayudaba a la persona a cultivar la tierra, a sacar lo propio, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, eso fue un poco separado de la política que se instaló más adelante. Pero sobre todo, yo te diría que más que ir a estas cuestiones que son cuestiones muy puntuales, yo te diría que en lo macro, lo que se ve, y sobre todo en donde yo voy, que es el noroeste, es que la calidad de vida francamente va disminuyendo hasta tal punto que hay una deserción escolar por parte de los niños del 50%, como acá en Córdoba también, en la capital, pero que esto, si vos decís deserción escolar, ¿y a dónde van estos chicos? Y bueno, ayudar al padre a levantar la papa y demás, es igual a pobreza. Esto es igual a pobreza porque después no los podés insertar en el mundo laboral. Lo condenas de por vida. Lo condenas, exactamente. Gracias, Ana. Sabemos que el tema es muy complejo, pero gracias por habernos dado algún pincelado. Muy bien. Si les parece, vamos a presentar un pequeño videito que preparó la producción, muy interesante porque nos hace pensar esto que pensamos en Civilitas. Solos que haremos, pero todos juntos, capaz que venceremos. Y después sacamos las conclusiones. A ver. En Civilitas hemos abordado varias veces el tema de la salud y aquí hay un problema de gestión. Como alguna vez dijo Alejandra Torres, gestión. Tenemos los hospitales. Yo tengo un caso muy cercano de una persona que tuvo que quedarse en un hospital un mes, como no llegaba la prótesis, pero no se podía ir a trabajar porque si dejaba la cama ya perdía el lugar para la operación. Ocurren casos desopilantes a nivel de los hospitales. Pero uno se corre a los dispensarios y en los dispensarios hay carencias, hay gente que no va a trabajar también, o sea, hay humanos que muestran sus miserias. Y del dispensario al barrio tenemos problemas porque no hay promotores de la salud, no hay ese hombre que en lugar de ser puntero es un hombre de buena voluntad que dice, yo sé que hay una chica embarazada y que no está viniendo al dispensario. Y ni qué hablar cuando uno se acerca al norte o a Tras la Sierra o demás. Yo creo que como cordobeses no podemos dejar de volver a poner en el centro de la escena la cuestión de la salud y no culpar a nadie. No estoy hablando de los peronistas o de los radicales, esto es un problema de Estado. No podemos estar hablando de cosas mayores si ni siquiera le podemos garantizar lo mínimo, la salud. Cuando habla del norte cordobés y de todos los problemas de las economías regionales, obviamente nos muestra la falta de federalismo, no es ninguna novedad, pero eso que no llega a Córdoba y que Córdoba no reparte a su interior, la pobreza se está instalando cada vez más en el interior del interior. Nosotros en Civilitas tenemos una idea que no es este el momento para desarrollarla, pero les digo el título. Volver a tratar de que se
por el problema de la gestión, se ordene el sistema de salud y aún el que no tenga recursos tenga una obra social, que se llama la obra social de los que no tienen recursos. Que la pague el Estado, pero que los números de un hospital, los números de un dispensario se ordenen y que no sea un barril sin fondo y que de alguna manera nadie pueda controlar nada. Y en ese marco vale la pena, ya que se están llevando también de la Sota y Mestre en este momento, que discutan si no vale la pena que el hospital de urgencias municipal y otros hospitales municipales, pero de alta complejidad, pasen a la órbita provincial y en cambio varios dispensarios que están en la órbita provincial pasen a la órbita municipal. Así vamos ordenando los niveles, porque en este momento es un verdadero circo. Dos cosas. Una alerta en honor a mi amiga pediatra, psiquiatra Alejandra Jalil. La salud mental en la provincia de Córdoba es para marcar con Colorado. Tenemos una ley que no quiere institucionalizarlos a los enfermos mentales, pero no tenemos qué hacer con ellos. Tenemos casos de 2 años en un hospital común, chicos que no tienen que estar hospitalizados. Además, el tema, cuando hablamos de prevención, lo hemos dicho varias veces, cuando vamos a Brasil, los brasileros nos sonríen con dientes. Cuando andamos en las zonas pobres de nuestro país, los argentinos no tienen dientes. Eso es falta de prevención, tenemos que trabajar sobre eso. Bueno, y un último título, ya nos dicen que nos vamos. No pudimos hablar hoy, pero también hay un tema que Ana Juárez siempre le entra a este tema, que es la salud ciudadana de los argentinos. Si seguimos teniendo este nivel de violencia, este nivel de corrupciones exageradas, este nivel de impunidad y demás, eso también nos afecta a la salud, el estrés, la sensación de que yo estoy laburando pero hay otro que me está robando y demás, y todo eso también ayuda. Yo definitivamente lo que dejaría, a ver si podemos hacer este aporte, es no vemos desde Civilitas que en estos días esté el tema de la salud sobre el tapete, y sin embargo, las veces que nos asomamos y levantamos y miramos, ahí hay un mar de debate, un mar de cosas que tenemos que debatir necesariamente. No podemos hablar de fútbol para todos si ni siquiera estamos garantizando la salud a cada uno de los cordobeses. ¿Nos vamos? Nos vamos. El martes que viene nos volvemos a encontrar. Muchas gracias y ojalá que a Argentina le vaya bien mañana. La esperanza de todos. Adiós. Feliz día 9 de julio. Córdoba hace obras. Gobierno de la provincia de Córdoba.